¿Este diseño de mini donitas es para ese cucaracho zángano ponzoñoso que tienes por novio, esposo, amante, lo que sea? Bueno, aquí, chequen, chequen, chequen. Es un diseño súper padre y sencillo. Bueno, ni tan sencillo, ¿verdad? Porque tiene muchas aplicaciones, pero es en 3 colores. Blanco, gris, que vean este tono de gris, me encantó. Yo lo hice solita, no hay chocolate así. Y negro. Rara combinación para una torre de mini donitas futboleras, ¿verdad? Así que si les interesa, quédense a ver este resultado. Bueno, aquí necesito matizar estas y para más rápido, yo no uso pincelitos, simplemente un poco de azúcar, matizador dorado, revuelven el azúcar, meten sus piezas de chocolate y ¡voilà! Así salen chulas de bonitas. Entre más oscuro el chocolate, más intenso se ve. Aquí no se nota, pero ya casi se queda sin matizador aquí, entonces hay que echarle otro poquito más, pero dije, nah, esta vez no. Lo mismo hicimos con el tono plateado. La verdad no fue así como que mi wow en chocolate blanco, pero sí en el chocolate azul se ve bien padre, la neta, del planeta. Aquí tenemos los tenis. Esos tenis son lo mejor de lo mejor, le dan el toque. Y también los varoncitos, ¿eh? Pero ya irán viendo poco a poquito. La verdad dice aquí diseños muy sencillos, muy, bueno, entre sencillos y no tan sencillos. Nada a mano alzada, porque pues la premura, ya saben, ¿no? Así de, necesito esto para tal día y rápido y no te da tiempo de nada. Apenas alcancé a hacer las decoraciones y dije, ya, reina, no te voy a hacer nada a mano alzada por tu premura. Así que con la pena di que te fue bien, ¿no? No, porque también, déjenme les digo, chicas, hay que educar a nuestros clientes también. No pueden llegar y exigirte de un día para otro porque pues también hay que respetar el trabajo de una, ¿no creen? Y cobrar lo justo, porque he visto muchas chicas que de verdad malbaratan su trabajo o yo no sé qué tipo de insumos o dónde los compran, si son chafitas o son caducos, no sé, pero dan el resultado de su trabajo súper barato y la verdad, aquí no, mi ciela, aquí no, aquí sí se compra calidad, se hace diseño, se gasta tiempo, se gasta gas, se gasta luz, se gasta todo. No es regaño, ¿va? Así que para que no anden chillando, para que no me anden diciendo que sí, que no, que estás loca, que estás mal, que yo así, que tú así. Es lo que pienso. Cada quien tiene su punto de vista, es lo que pienso y se acabó, mis chiquitas hermosas. Porque aquí no estamos para complacer a nadie. Bueno, al cliente sí, a veces. Con sus diseños sí. Y cuando no reclaman el costo. Pero bueno, seguimos con nuestros diseñitos. Aquí, chéquense, chéquense. Qué elegante se ve el negro con el blanco. Yo decía, no medía el resultado. O sea, híjole, quedé enamorada. Dije, ojalá me vuelvan a pedir otro diseñito así porque la verdad me encantó hacer esto. Me mega fascinó. Ay, perdón, sí, ya sé, a lo mejor las atiborro. Y déjenme les digo algo. Esto es en cámara rápida. Ahora que les empiece a subir el curso, lo siento mucho. Va a ser en tiempo real. Sí va a haber un poco de cortes, pero no le voy a poner cámara rápida porque el chiste es que aprendan. Para eso es un curso, para aprender. Si quieren un paso a paso, pueden ir a ver mis demás videos para verlos un poquito más rápido. Pero el chiste es aprender. Es paso a pasito, lentamente. No aquí en cámara rápida de un, dos, tres. Aquí está tu producto, diseño hecho. Porque todo esto lleva tiempo. Muchos dicen, ay, se tarda como un minuto en cada donita. Ay, mija, ¿cómo te explico? Todo lleva un proceso. Ojalá nos tardáramos un minuto y más cuando es mano alzada. Pero bueno, mis chulas, el resultado final de estas donitas decoradas es este. Les dije que estaban sencillas, pero ahorita viene lo bueno. Lo bueno viene acá. Me sobraron estas, pero bueno, sobraron entre comillas porque ahorita van a ver el por qué.
Aquí, miren, la base que tenía, si se dieron cuenta, estaba muy grande, entonces tuve que improvisar. ¿Cómo improvisé? Agarré 2 pedazos de, ay, como tipo de parecido al unicel. Bueno, era unicel. Bueno, ustedes me entienden, ya. Los partí en forma de cuadrado y los forré con, se me fue el número de que me pase eso, ¿no? A ustedes no les pasa, pero bueno, cartulina negra. Ya teniendo las 2 forraditas, así fácil, rápido y sencillo, para que vean que no es nada del otro mundo, aquí tuve que improvisar, chicas, porque ya se me hacía tarde para entregar esto. Las forré y las pegué una con otra. Dije, pues tengo que hacer algo rapidísimo, tengo que improvisar aquí. Entonces pegué estas 2 partes y la verdad me funcionó como no tienen una idea. Me quedé así de, que aquí resolvemos, mamis, resolvemos. Pero bueno, aquí está mi cucurucho. Lo hice también con cartulina porque no tenía de unicel de ese tamaño. Necesitaba uno más chiquito que el estándar chiquito de unicel. Entonces, pues ya lo corté y ya quedó en el tamaño no justo, pero bueno. Aquí ya fui acomodando las donitas como me di a entender, porque es la primera vez que yo hago esto. Entonces, pues confiar en el proceso. La verdad, les voy a decir que es complicado pegarlo en el film. No lo pegué directamente en la cartulina, porque no, la verdad es que no. Y no le podía yo poner palillos porque obviamente es muy complicado y no entran bien. Entonces los fui pegando con el mismo chocolate. O sea, el pegamento es el chocolate. Y dejándola secar poco a poco porque hacía un calorón que para qué les cuento. Entonces sí tardó en secar un poquito. Entonces ese también fue un temilla aquí, pero se logró. Aquí ya tenemos todas las donitas acomodadas, pero si ven, les voy a enseñar. Hay una parte donde no tengo donitas porque pues nada más eran cierta cantidad de donas. Entonces aquí ya no hay tiempo de arreglarlo. Ponemos nuestro letrerito y con las decoraciones que nos sobraban, vamos a tapar eso. Les voy a decir algo. La ventaja de haber hecho el cucurucho del mismo color del tono de las donitas ayuda muchísimo. Entonces, pues ya uno le va acomodando las aplicaciones como mejor se vayan viendo. Fue lo que yo hice y la verdad me gustó mucho el resultado. Y más con estos tenis, el balón, la estrellita y todo eso se ve increíble. Las aplicaciones que me sobraron las fui acomodando ya en las zonas sencillas por la parte de afuera para ver cómo se veían mejor y darles más vista. Incluso el nombre del cumpleañero por ahí en diminutivo, ahí viene. Bueno, más bien se lo vamos a poner. Y me dijeron este detalle, que le gustaban las lunas, las lunas y las estrellas. Entonces por eso la luna y la estrella. Tantas estrellas, ¿verdad? Pero miren, aquí ya vamos poniendo todas las estrellitas en donde nos haga falta. Créanme que quedé súper encantada con este resultado. Ahorita ya lo van a ver. Toques finales, mis reinas. Ya estamos aquí en el curly. Yo tengo curly plateado y dorado. Y la verdad, tengo que conseguir más dorado porque se ve chulísimo. Vean esto. Vean esto. La verdad, amarré el curly al letrerito de Happy Birthday. Y obviamente, pues ya largo. Se hicieron 4. Nada más hacer los cairelitos. Puse uno plateado, uno dorado adelante, dos atrás y listo, mis cielas. Aquí se me cayó una estrellita, pero nada que un poco de chocolate caliente no pueda remediar. Y ya, eso es todo. Bueno, todo por el momento. Aquí solo me faltaba ponerle matizador dorado al nombre. A ver si lo alcanzan a ver. Si lo alcanzan a ver, pónganlo en comentarios a ver si se notaba o no se notaba el nombre. Porque aquí con el primer pincel no se notó, pero con esta brochita creo que sí se nota más. Miren, miren qué chulada. Me encantó. Vean nomás, vean.
¿Qué tal? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Padrísima, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? ¿Que todavía no acabamos? Pues, ¿qué creen? Que no, todavía no hemos acabado. Todavía falta la bolsita. Híjole, híjole, a batallar se ha dicho. Pero no, fue fácil hasta eso meterla aquí, esperando que no se me fuera a caer o a voltear. Bueno, pues ya estamos en lo último. Aquí, ¿qué creen? No tenía un moñito. Tuve que comprarlo después en la papelería. Ya no les pude tomar eso, pero bueno, se logró. Aquí lo único que hice con lo que yo tenía es volví a agarrar curly dorado, plateado, pero también le añadí negro. La verdad, lucía súper bonito. Aquí ya se ve como si estuviera ya muy cargado, pero la verdad es que no. La verdad, cuando yo llegué a la papelería por el moño que les digo que no tenía, la chava, pues tuve que bajarlo para ponerlo ahí, porque si lo dejaba en el carro, pues ya saben, calorón que hacía, se iban a derretir, se iban a caer, y entonces dije, no, mejor lo bajo, que se oríe tantito. Y pues sí, efectivamente, la chica de la papa le dijo, está con madre, señora, está bien bonito. Y yo, ay, muchas gracias. Dice, ¿usted lo hizo? Y yo, sí, pero nunca me pidió mis datos. Pero bueno, gajes del oficio. Gajes del oficio. Al final de este video les voy a dejar las fotos y videos por individual para que vean qué chulada de torre de donitas. De verdad, 10 de 10. Pero bueno, sin más ni menos, me voy de aquí.